Bueno, nos reunimos hoy para darles una enseñanza que creo que va a ser muy edificante para sus vidas. Jesús tuvo que entrenar a su equipo de trabajo de una manera muy especial. Y una de las grandes cosas que hizo es mostrarle a ellos la autoridad que Él tenía. Por eso la enseñanza que hoy vamos a compartir tiene por nombre Jesús demuestra su poder y autoridad a sus discípulos. Era necesario que Jesús se muestre con un hombre de autoridad, un hombre de poder delante de ellos, ya que Jesús tenía el respaldo de Dios y la obra que hacía en la tierra era la obra de su Padre. Habían también unos líderes religiosos llamados los fariseos, estaban los escribas y los saduceos, que tenían una autoridad disfrazada de hipocresía. Pero Jesús demostró frente a sus discípulos que Él tenía una autoridad auténtica y que tenía todo el respaldo de Dios. Es que lo primero que hizo Jesús es mostrar el poder y la autoridad que tenían sus enseñanzas, ya que la Biblia dice que Él no enseñaba como los fariseos, sino que Él enseñaba con autoridad. Y lo segundo que Jesús quiso mostrarles acerca de su autoridad es que Él tenía autoridad sobre los enfermos. Era una autoridad delegada por Dios. Muchos enfermos fueron sanados por Cristo. Jesús tenía 3 modalidades de operar frente a un enfermo. Algunos simplemente los tocaba y quedaban sanados. Otros quedaban sanados después de corresponder a una orden de obediencia, como lávate tus ojos en la piscina de tanto. Venían, obedecían y quedaban sanos. A otros simplemente ordenaba que su enfermedad se vaya y la enfermedad los abandonaba por completo, como era el caso del siervo del centurión. O sea, queremos decir que el único que tiene poder sobre la enfermedad es Jesucristo. Luego esa enfermedad fue delegada a los apóstoles en su tiempo. Jesús también le demostró a su equipo de trabajo la autoridad que Él tenía sobre las fuerzas climáticas. Una de las cosas que impresionó mucho a los discípulos estando en la barca, que a pesar de que hubo una tormenta como nunca antes habían sido testigos ellos, que eran gente especializada en la pesca, estaban acostumbrados a las tormentas en ese territorio, en ese lago de Galilea, Jesús reprendió la tempestad, hubo calma, hubo bonanza. Y ellos quedaron admirados diciendo, ¿quién es este hombre que hasta el clima le obedece? Lo cuarto que Jesús les enseñó a ellos es la autoridad que Él tenía sobre los demonios o sobre las fuerzas del mal o sobre las fuerzas malignas. Recordemos que cuando Satanás fue echado del cielo, cayó con un ejército de ángeles que se rebelaron contra Dios. La Biblia dice que ellos perdieron su dignidad y fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Entonces, en el camino de Jesús se encontraban muchas personas que habían sido poseídos por demonios. Jesús simplemente reprendía a los demonios salían de ese hombre, los demonios, incluso algunos solían decir voces diciendo, Hijo de Dios, ¿qué quiere con nosotros? Hasta los demonios podían someterse a la autoridad de Cristo y la reconocían. Ahora nos toca a nosotros entender que cuando Jesús liberaba a los demonios no hacía show, no gritaba mucho, solamente los reprendía y ellos tenían que salir. Esa es una verdadera autoridad sobre el poder maligno y los demonios en la tierra. Lo último es que Jesús demostró su poder y autoridad sobre el pecado. Hubo un hombre que fue bajado una vez que rompieron el techo de una camilla, un hombre que estaba paralítico, postrado en una camilla. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego lo sanó y se levantó de la camilla. Los fariseos quedaron totalmente sorprendidos de que Jesús había mencionado que Él tenía poder para perdonar pecados. Lo llamaron blasfemo y le exhortaron diciendo que solamente Dios tenía ese poder, ignorando que Jesús era Dios ese hombre. Hoy en día Jesús todavía tiene poder para perdonar pecados. Si tú te arrepientes, le entregas tu corazón, Él perdona tus pecados, lava tu maldad y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Vuelves a nacer para servirle y adorarle. Podemos concluir de la siguiente manera. ¿Usted se ha hecho una pregunta alguna vez? ¿Por qué los discípulos lo amaban tanto, lo seguían tanto? Hasta fueron capaces de entregar su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo, porque Jesús le demostró con hechos quién era Él. Le demostró el nivel y el poder de autoridad que Él tenía. Los amó. Fue capaz de entregar su vida en la cruz por todos nosotros. Y los apóstoles finalmente entregaron su vida también para que el Evangelio pueda seguir predicándose y pueda seguir siendo implantado en toda vida que tiene necesidad. Hoy en día nosotros como discípulos de Él tenemos que saber reconocer la autoridad de Él y tenemos que entender que su enseñanza tiene una autoridad tan poderosa que no puede ser dejada en manos de gente que se adjudica un nivel espiritual, pero que no están predicando de acuerdo a la Biblia. Amemos la Biblia, amemos la sana doctrina y reconozcamos siempre que para Dios no hay nada que sea imposible. Dios les bendiga mucho.